todavía no sale. Muy buenas tardes, amada iglesia, que el Señor le bendiga en esta hora de la tarde. Damos gracias al Señor por este día, damos gracias al Señor por su gran amor en esta tarde. También queremos saludar a IMC Bethesda, a la iglesia, a nuestros hermanos en Cristo. Un fuerte abrazo a ellos, que Dios les bendiga ahí en su casa. También queremos saludar a nuestros pastores. Saludamos a nuestro pastor Félix, Dios le bendiga, Dios le resguarde, Dios le fortalezca donde están. Saludamos a nuestra pastora también, sea bendecida, sus hijas ahí sean bendecidos. Y también queremos saludar a la red también, a nuestros apóstoles, a los pastores, al pastor Orlando, a la pastora Isabel, al pastor Jaime, a la pastora Patricia también, al profeta Paola, sean bendecidos. Y un cariñoso saludo en el Señor. Y también saludamos a toda la iglesia en Cristo, a la iglesia universal, porque somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia y el Señor viene por su iglesia. Amén. Amén, hermano Ricardo. Amén, hermano Marcelo. Muy buenas tardes, amada iglesia. Bendiciones. Como decía nuestro amado hermano Marcelo, saludo a nuestro pastor, que está un poco lejos, pero bien. Entendemos nosotros y así lo sabemos que está conectado. También un saludo a nuestra amada pastora. Saludo a todos los hermanos de la red IMC Bethesda, Maipú, Chile. Saludo a los que, desde Arica a Tierra del Fuego, a todos los que se conectan, aún a los que se conectan en el extranjero. Un saludo cordial, un saludo amoroso. Un saludo grande, muchas bendiciones, un abrazo. Hoy es un día especial, como todos los días jueves, como los días martes y como los días domingos. Acordémonos que estamos en un culto virtual. Amén. Esto es un culto virtual. Amén. Y estamos aprovechando la tecnología que Dios nos ha dado para estar en vuestras casas y también que la palabra de Dios se simiente y se siente en vuestros corazones a través de la tecnología. Muchas bendiciones, amada iglesia, muchas bendiciones. Esperemos que esté muy bien en el Señor, esperemos que esté rebosando en alegría por escuchar la palabra. En unos instantes más ahora vamos a tener una alabanza para que usted se conecte, tenga tiempo de conectarse y estar delante de la presencia de Dios, y también vamos a orar para bendecir este culto. Amén. Hermano Marcelo. Amén. Vamos a un tema musical. Dios le bendiga. Sígase conectando, comparte este enlace y a medida que entramos en esta alabanza, usted vaya conectándose. Amén. Amén, Amén. hermano. Sí.
Amén. 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 Vamos a orar al Señor presentando este programa, como decía mi hermano, este culto virtual que está llegando a toda familia que se está conectando, Así es. porque queremos que este programa y todos los programas que se hacen en este salón, en este audio de IMC Bethesda, queremos que sea de una gran bendición para sus vidas. El único propósito es que sean edificados, el único propósito es que sean fortalecidos ahí en su casa. Sabemos que estamos en una situación que no los podemos congregar, pero la palabra sigue avanzando, la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no está detenida. El apóstol Pablo, mientras que estaba encarcelado, él seguía escribiendo, seguía siendo revelado y seguía enviando palabras. Entonces nosotros en este tiempo estamos haciendo esto, estamos enviando la palabra del Señor a cada hogar, a cada familia, y vamos a orar, Padre, para que sea de una bendición y su gracia esté con nosotros también y con cada uno de ustedes. Amén. Padre, en esta hora de la noche te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Señor, creemos en tu amor sobrenatural, en tu amor inagotable. En esta hora, Padre, ponemos este servicio, ponemos este culto, como se pueda llamar, delante de ti, para que usted, Espíritu Santo, sea guiándolos, sea poniendo la gracia, ponga la unción, Espíritu Santo, que cada palabra, que cada enseñanza venga, Dios mío, a traer edificación sobre la vida de cada hijo tuyo, sobre la iglesia de Cristo, Padre, para que así, Señor, vayamos siendo fortalecidos los unos con los otros. Padre, oramos por cada hermano, por cada familia, por cada hijo tuyo, Padre, por la iglesia IMC Bethesda, Padre, y por cada hermano que se conecta, Padre, por cada hijo tuyo que se conecta y ven este programa día tras día, Padre. Le bendecimos, Padre, ponemos todo en tus manos, Espíritu Santo, Padre. Bendecimos, Señor, este lugar, bendecimos el audio, Padre, bendecimos, Dios mío, a cada uno que estamos trabajando en esta hora, Padre, y que tu bendición, Padre, traspase, Señor, hogares, Padre, traspase, Señor, cada rincón, Dios mío, de tus hijos, Padre. Ahí los alcances, Señor, con la palabra, porque tu palabra viene a traer libertad, porque tu palabra viene a traer libertad, Señor. Tu palabra, tu verdad viene a traer, Dios mío, rompimiento, Padre, para que todo engaño caiga de la mente de tus hijos, Padre. Padre, te damos gloria, honra a ti, Señor. Padre, bendecimos a nuestro hermano Ricardo también, Padre. Señor, creemos que tú lo estás usando fuertemente, Padre, a través de la enseñanza, Padre. Señor, abre el entendimiento de cada uno, Padre. Señor, todo lo que perturba la mente, Señor, que tengamos la capacidad de oír, Padre, oír tu palabra, oír, Espíritu Santo, no solamente escucharla, Padre, que esté rebotando ahí, sino oírla, para que eso traiga, Dios mío, fruto y traiga un crecimiento en nosotros, Padre. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Desde ya declaramos tu bendición, declaramos los cielos abiertos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amado. Muchas gracias, amado. Bendiciones. Le volvemos a invitar a que mande sus saludos, sus comentarios. Va a salir un WhatsApp acá en su pantalla y ahí lo puede comentar, ¿verdad? Es el WhatsApp de la iglesia. Amén. Donde usted puede hacer su comentario y también su petición de oración. Le bendecimos, ocúpelo. Tiene toda ahí podemos tener la información de usted también y podemos hablar con usted. Amada iglesia, hoy vamos a tocar un tema que ya hemos venido tocando hace un tiempo, el llamado. Nosotros tenemos que acordarnos que por ejemplo, hemos estado con nuestro pastor, ¿cierto? También con nuestro hermano Marco, con nuestro hermano Marcelo, hemos estado con nuestro hermano José y hemos tratado, amada iglesia, el tema del llamado. Por ejemplo, tratamos lo que es un llamado. O sea, nos tratamos que es una convocación, dijimos que es una convocación, ¿cierto? Los tipos de llamados, vimos 3 tipos de llamados. El llamado general, en el cual estamos todos, ¿cierto?, trabajando, el llamado especial y el llamado específico. También vimos el propósito. El propósito es la voluntad de Dios en nuestras vidas, que se cumpla completamente. Amén. Ese es el propósito. También tratamos cómo saber si tenemos un llamado. Vimos que a través de Efesios 4.1, cuando Pablo dice que a través de la vocación, cuando lo que uno hace le gusta y lo apasiona, ese es un principio que uno puede tener de un llamado. También cómo se manifiesta el llamado. Hablamos de Jeremías, cuando Jeremías 29 habla que sentía un fuego en sus huesos, que tenía una pasión, ¿cierto? También hablamos
nuestro pastor nos habló del beneficio del llamado, el beneficio de la salvación, nos habló el beneficio de estar integrados al cuerpo de Cristo, al poder trabajar. También el pastor nos habló, nuestro pastor el domingo pasado nos habló con respecto a cómo permanecer en el llamado, ¿cierto? Amén. Y nosotros permanecemos el llamado a través de la pasión en la palabra, etc. Amada iglesia, hemos nosotros traído hasta vuestros hogares y hasta vuestras casas, ¿cierto? Un estudio amplio con respecto al llamado, porque es importante, amada iglesia, que en este tiempo escatológico, donde se está cumpliendo todas las señales, amada iglesia, falta, yo creo que no sé si un par de señales que se cumplan para el escenario que viene apocalíptico. Si lo que estamos viendo, y no es por asustar a más iglesia, pero es cosa que usted vea en las noticias. Lo del coronavirus ya tiene 3,5 millones de contagiados en 4 meses. 4 meses. El SIDA, para que usted se haga tenga una imaginación más o menos, el SIDA, el VIH, en 32 años, perdón, en más de 40 años, ha infectado 32 millones de personas, pero estamos hablando de 4 décadas. Este virus, en 4 meses, ha infectado 3,5 millones de personas en el mundo. Imagínense cómo avanza. Se multiplica. Triplica, se podría decir. Bueno, amada Iglesia Bethesda, hoy vamos a hablar, y el título del sermón de hoy, del estudio de hoy, se llama Del llamado al proceso. ¿Ya? Y tenemos que entender, amados, que tenemos un llamado, y también entre medio del llamado y del envío está el proceso. Nadie puede ser enviado si no tiene un proceso. ¿Ya? Y esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante. El texto para este estudio lo encontramos en Mateo 22:14. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En otras traducciones dice pocos los elegidos, escogidos o elegidos. Acordémonos, para tener un poco de memoria, que esto se trata de un rey, ¿cierto?, que hace unas bodas para su hijo y invita a muchas personas, y esas personas se niegan por uno u otros motivos. Y resulta que va y de las plazas saca a todos los cojos, los mancos, lo peor que podía haber, y los invita. Y hace la cena para su hijo de bodas. Pero en este llamado que hace el rey que hace la boda a su hijo, nosotros nos damos cuenta que todos, para entrar a una fiesta, tienen que tener o una invitación o estar vestidos de alguna manera. Amén, sí. Nadie puede llegar a ir a una fiesta, tiene que tener un proceso de maquillaje, las mujeres, ¿sí?, el hombre un proceso de vestimenta. Hay que hacer un proceso, un fashion emergency, le llaman, ¿o no? ¿Cierto? Así le llaman ahora. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros entendemos el llamado, lo aceptamos, podríamos decir que estamos listos, pero ¿saben? No es así. Nadie puede ser enviado, como le decía, si no ha pasado por un proceso, y ese proceso tiene un nombre, y ese nombre es, ¿cierto?, preparación o proceso. Usted lo puede en las dos maneras tomar, como preparación o como proceso. Y este evento se debe cumplir. El proceso nosotros lo tenemos que cumplir. Ahora yo, amada iglesia, le tengo que decir que hay personas que no lo hacen. No cumplen el propósito. No cumplen la preparación. No cumplen el proceso. Se lo saltan. Pero ¿sabe? Cuando en este versículo que nosotros vemos del rey, hay una persona que se salta un proceso. ¿Ya? ¿Y sabe lo que pasa cuando uno se salta el proceso? Vuelve al principio. Dios lo vuelve al principio, ¿ya? Y no vuelve de buena manera, porque hay frustración, hay fracaso. Miren lo que dice en Mateo 22, versículos 11, 12 y 13. Y entró el rey para ver las convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido. O sea, vio un hombre que no estaba preparado para las circunstancias. Siguiente versículo. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. O sea, le dijo: ¿cómo estás aquí si no has pasado el proceso de embellecimiento para ser bello, para estar en esta fiesta? Porque para la fiesta judía las personas tenían que ir con cintas de oro, un proceso tremendo. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarles a las tinieblas de allá afuera, y será el lloro y el crujir de dientes. Amada iglesia, cuando uno no pasa el proceso y se lo quiere saltar, vuelve al principio. ¿Y saben lo que pasa? Las circunstancias te llevan afuera por no querer pasar el proceso. Nosotros tenemos que pasar el proceso, si no vienen los fracasos. Muchas personas, muchos cristianos no han querido pasar el proceso, porque no les gusta, porque lo encuentran injusto, por muchos motivos. Pero cuando nosotros no pasamos el proceso, no lo pasamos, Dios no nos puede llevar a la siguiente etapa.
y nos devuelve al principio. Esta palabra, para que usted entienda, es cuando dice que lo echan al crujir a las tinieblas, y ahí el crujir de dientes significa que el reino antiguamente en la tierra, y todavía aún así, tenía protección. Cuando las personas no podían entrar, eran echadas, acordémonos, 2000 años atrás, no había luz, no habían antorchas, quedaban a merced de los mercenarios, de los ladrones, de los homicidas. A eso se refiere cuando lo echan a las tinieblas de afuera. Así también nosotros, cuando no estamos en el llamado correcto y no entendemos el llamado correcto y no queremos pasar el propósito, amada iglesia, cuando no queremos pasar el propósito y saltarnos el propósito de Dios y querer hacer lo que nosotros queremos o creemos que está bien, nos pasa esto. Volvemos al principio, amada iglesia. Y esto le pasó al que no estaba vestido, el que no estaba en el proceso de estar en un matrimonio o una fiesta de ese tipo. La calidad del proceso o preparación, amada iglesia, determina el llamado. Es importante la calidad que nosotros tenemos del proceso. Por eso es importante atender el proceso que Dios nos da, porque de ese proceso va a haber la calidad que tenemos en el llamado, cómo nos vamos a desempeñar. Y lo primero que tenemos que saber, iglesia, lo primero que Dios hace, amada iglesia, amado hermano Marcelo, es que el primer proceso que uno pasa, que Dios le hace, o primer trabajo que Dios hace en uno, es el carácter. Lo primero que Dios trata es el carácter de los seres humanos, de las personas. Porque el carácter tiene muchas circunstancias en que puede traicionar. El carácter es algo netamente humano. El carácter es algo que es difícil a veces de manejar. ¿Ya? El carácter es un conjunto de cualidades o manera de pensar o de actuar de una persona. Vamos a ver un ejemplo de una característica, por ejemplo. La característica de la Iglesia de Cristo. ¿Cuál podría ser? Yo le podría decir que lo que caracteriza a la Iglesia de Cristo es el amor. Lo que caracteriza a la Iglesia de Cristo es que estamos en el cuerpo. Amén. Y así Amén. Crece el cuerpo, ¿cierto? Amén. De la Iglesia. Sí. La característica de la Iglesia de Cristo es que el infierno no prevalecerá contra ella. La característica suya de estar dentro del cuerpo y de estar, ¿cierto?, a través del proceso y en el llamado, es que el infierno no prevalecerá sobre la Iglesia. O sea, la Iglesia se caracteriza por ser firme, por tener amor y por ser el cuerpo de Cristo. Eso más o menos es una característica, ¿ya? O cómo Dios nos puede procesar el carácter. Mire, el carácter en la medicina, en la psicoanálisis y en la psiquiatría, es adquirido, educable, enseñable, tiene conducta que se puede formar y es controlable. El carácter tiene eso, ¿ya?, en el ser humano. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, lo que le dice a Timoteo, un joven de 17 años. Esto lo encontramos en 2 Timoteo 3, del 2 al 4. Antes de eso, Pablo le dice a Timoteo: hijo, estoy parafraseando, hijo, ten cuidado, porque el carácter de los hombres en los últimos días va a ser de la siguiente manera. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Amén. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cierto? Y también dice que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella, estos evita. Amada iglesia, Pablo le dice, esta característica van a tener los hombres del postrer día. Este carácter van a tener. Imagínense lo peligroso del carácter. 16, yo las traduje como 16 maldiciones del carácter sin Cristo. Wow. Esos son 16 maldiciones, pero miren lo interesante. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites. O sea, no está hablando Pablo de cualquier persona. Está hablando de gente que adoraba a Dios. No está hablando del mundano, no está hablando del que no tiene a Cristo. Por eso le dice, amadores de los deleites más que de Dios. Ellos amaban a Dios en un tiempo. Entonces, amada iglesia de Bethesda, este es el carácter que demuestra el mundo, por supuesto, pero en alguna oportunidad nosotros no tenemos que demostrar este carácter. Nosotros tenemos que demostrar el carácter de Cristo, ¿ya?
Vamos a sacar algunos de todas estas maldiciones, que son 16. Imagínense, son 16 maldiciones, porque virtudes, el sinónimo, el antónimo de virtud, son maldiciones. Claro. ¿Ya? Y vamos a colocar algunas en estos tiempos, en la vida, en que nosotros podemos en algún momento manifestar. Por eso es importante el proceso que Dios hace en nuestras vidas, para tener un llamado exitoso. Por ejemplo, dejemos a los ególatras, a los soberbios, a los blasfemos, a los desobedientes a los padres y a los calumniadores. ¿Por qué elegí estos 6 y saqué los otros 10? Porque, amada iglesia, lo que usted tiene que entender, y yo estoy entendiendo y vamos a entender, es que un enviado con un carácter no procesado hace un daño. Tiene que entender que una persona que no ha sido procesada, un hijo de Dios que no ha sido procesado, produce un daño, causa un daño. Nosotros podemos tener en algún momento, amado hermano Marcelo, ser ególatras, el síndrome del yo-yo, Sí. todo yo. Podemos ser soberbios, el soberbio que sabe que hace lo malo, lo corrigen y no entiende, sabiendo que está haciendo lo malo. Esa es la soberbia. Blasfemos. La blasfemia, si el Señor dice bien que en la Escritura nadie que blasfeme contra el Espíritu Santo tiene salvación ni en esta ni en la venidera, también se refiere al negar a Cristo. La blasfemia tiene que ver con negar a Cristo con nuestras actitudes, amada iglesia. Desobediente a los padres, amados. Esto, si bien se puede entender a los padres naturales, pero también se entiende a los padres espirituales. La desobediencia no puede actuar en nosotros, no puede actuar en un carácter así. Nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo, no el carácter que Pablo le dice a Timoteo que se cuide, que lo van a tener futuros hombres. Pero, amada iglesia, yo le quería decir a usted y a todos los que en verdad nos están viendo también, que el temperamento es algo terrible. Porque si el carácter es formable, el temperamento no se puede. Las personas que son temperamentales nacen temperamentales. Es el ADN de la carne, es el ADN humano. Nace temperamental. El primer temperamental, ¿sabe quién fue? Caín. Se puso odioso, odió que el hermano tuviera bendición de Dios y pescó un palo y lo mató. El primer temperamental fue Caín. Eso es lo que nosotros tenemos que Dios, a través, ¿cierto?, de su Santo Espíritu, nos va a tener que someter a través del proceso. Para no tener el temperamento. El temperamento es heredado de origen genético, no modificable, no educable, no controlable. El temperamento no se puede controlar. En alguna oportunidad yo dije, es el monstruo que nosotros tenemos escondido. Ese monstruo que a veces sale de vez en cuando, una vez al mes, 2 veces al mes, 3, una vez al año, pero cuando sale, amado, sale y para destruir. Ese es el monstruo del temperamento. Y ese temperamento Dios lo controla. Tiene control sobre la amada iglesia. El temperamento tiene que ser controlado. El temperamento tiene que morir. Pero ¿sabe de qué manera nosotros tenemos que hacerlo morir? De la manera de desconectarlo, de no darle fuerza, de no tener que él tenga actividad. Morir es no tener actividad. Sí. Si uno no le da actividad, si uno mata, cuando se refiere a morir la carne, se refiere a morir el temperamento, es que no le da actividad para que tenga movimiento. Sí. Lo tiene sometido. Sí, amén. Amada iglesia, el temperamento es donde se molda el carácter, es la arcilla, que Dios la toma y va moldeando el carácter ahí, ¿ya? Pero hay momentos que ese temperamento sale y no lo podemos controlar. Ahí es donde nosotros tenemos que preocuparnos. Ahí es donde nosotros tenemos que ir a la oración. Ahí es donde nosotros tenemos que ir al ayuno. Ahí es donde nosotros tenemos que ir al consejo de nuestros padres. Para que ellos vean, nuestros padres espirituales, estoy diciendo, amada iglesia, para que ellos determinen, a través del llamado de Dios que ellos tienen, cómo nosotros podemos tener en vacío, tener aplastado ese temperamento, Sí. Ponerle peso de gloria, ponerle peso de oración, ponerle peso de ayuno, ponerle peso de intercesión, ponerle peso de santidad, que el monstruo no se pueda mover, que están encadenados, que no pueda salir, amada iglesia. ¿Cómo Dios nos procesa, amada iglesia? ¿Sabe? Muchos caminos en cuanto Dios nos da un proceso o un tratamiento, o nos enseña, o nos adiestra, como usted lo quiera llamar, amada iglesia. Una de las cosas que Dios hace es que nos pone a través de las situaciones. Un proceso viene a través de las situaciones. Por ejemplo, adversidades, humillaciones, críticas, rechazo, traiciones, ofensa. Todo ese tipo de cosas, situaciones que Dios pone en alguna oportunidad en nuestra vida, amada iglesia, nos hace tener un proceso. Dios nos procesa nuestro carácter y nuestro temperamento a través de eso, a través de las pruebas. Pero ¿sabe? También hay otro camino
que es a veces más ligero, amada iglesia. Yo siempre me pregunto, amado hermano Marcelo, en caso personal, yo siempre, ¿por qué elegí lo más difícil? ¿Por qué elegí cuando Dios vino a mi vida y yo me convertí después por alguna situación, no quise seguir el proceso? ¿Me entiendes? ¿Y qué es lo que hice? Me salí del llamado. Ahora Dios me volvió a traer de nuevo. Amén. Pero cuando yo me salí, tuve que volver a empezar de nuevo, amado. Porque era el invitado que no estaba vestido para la boda. No tenía el proceso. ¿Me entiendes? Entonces me tuve que volver a empezar. La parte difícil. Pero sabe, a veces Dios nos da un camino liviano, amado. Si el Señor dijo, traed vuestro yugo y tomad el mío que es liviano. Todas tus cargas tráeme la mía, amada iglesia. En este tiempo estamos pasando cargas emocionales. No podemos negar que estamos encerrados. Mañana entran 4 millones aproximadamente de personas al confinamiento, claro, ¿cierto? A la cuarentena. Sí. Trae un problema. El mundo está pasando por un problema aparte, un proceso que Dios sabe con él, pero nosotros está siendo procesada nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra obediencia. Fíjese cómo está procesando Dios en nuestras casas. Cuando nosotros nos volvamos a juntar, que Dios mediante va a ser más temprano que tarde, vamos a venir cambiados. Pero usted tiene que entender el proceso, tiene que entender su llamado, entenderlo. Amén. Y aceptar el proceso. Amén. Cambiar su carácter, tener el carácter de Cristo, amansar el temperamento, decirle, Dios mío, toma este monstruo y aplástalo con tu gloria, aplástalo, porque se puede, amada iglesia, y nos vamos a ver un poco más adelante. Mire, Dios también nos forma, nos procesa el carácter a través de la palabra. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:15. Este es un clásico para los cristianos, amada iglesia, y para usted también. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura, le dice a un joven de 17 años, hace todo lo posible, coloca el 200% de ti para ser diligente, para prepararte y estar aprobado. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse, amada iglesia. La iglesia no tiene de qué avergonzarse. Tenemos la palabra, tenemos su Espíritu Santo. No tenemos de qué avergonzarnos. Tenemos la gloria de Dios que nos dijo que sobre esta casa, sobre la iglesia en todo el mundo, el infierno no prevalecerá. Es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios fiel y verdadera. Miren lo que dice en 2 Timoteo 3:15, 16 y 17. Sé que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Miren qué interesante. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra es algo importante en cual Dios nos procesa. El problema de la iglesia es que nadie quiere leer la palabra. Nadie quiere escudriñar. Sí. Sí, en Estados Unidos se hizo una encuesta hace un par de meses atrás y todos los cristianos de Estados Unidos, de un país de 300 millones de habitantes, un poco más, y de más de 50 millones o más de cristianos, todos leían las revistas deportivas o otro tipo de literatura y nadie leía la Biblia, amado. ¿Cómo entonces Dios nos va a perfeccionar? Si la palabra no es que nos hace perfeccionar, la palabra es que nos procesa también. Sí, amén. Mire, yo le voy a contar la historia de Martín Lutero, el reformista más grande. Martín Lutero lo confrontó la palabra. Martín Lutero leyó Romanos 1:17 y dijo, eureka, eureka, ¿cómo pude ser tan ciego? Dios lo removió, le batió el corazón y se convirtió al protestante. Mire lo que hizo en Romanos 1:17. Porque el Evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está Cristo, más el justo por fe vivirá. Martín Lutero, en Alemania, en el 1500, en la ciudad de Wittenberg, en Alemania, se le acostaba desnudo, no desnudo, pero con una manta en la nieve para congelarse porque tenía espíritu de conmiseración. Porque como Dios había sufrido, él también tenía que sufrir y pensaba que a través del sufrimiento iba a estar más cercano a Dios. Hasta que, él también avalaba las indulgencias, que a la gente le perdonaban la vida a través de una plata. O sea, tú eres salvo, pero me das plata. Y la palabra lo confrontó, lo procesó y se dio cuenta que no era así, que el justo por la fe vivirá. Qué grande fue Martín Lutero, amada iglesia, ¿cómo olvidarlo? Amado, hay otro proceso que Dios nos hace, pero ese tiene que venir de nosotros, amado hermano Marcelo. Tiene que venir de nosotros. Ese proceso se llama kenosis. ¿Ya? Y tiene que ver con el vaciamiento. Okay. En alguna oportunidad vino acá un amado pastor, me parece un maestro, a hablar de la kenosis, del vaciamiento.
¿ya? Yo no estuve, pero leí lo que él habló. El- Tiene que ver con Zamora. tiene que ver con el vaciamiento. Veamos lo que dice Filipenses 2, del 6 al 8. Está bien ahí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, amada iglesia, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Y acordemos que la muerte de cruz era para los criminales. ¿Ya? Amada iglesia, el proceso que hizo nuestro Señor, este es un cántico. Filipenses es un cántico de Pablo. Pablo era cantante, Pablo cantaba, era adorador. Y ese es un cántico de la cristología, es un clásico cántico de la cristología, Filipenses. Entonces, miren lo que el Señor hizo. Se despojó, se humilló, se vació, se sometió. Se despojó de toda la deidad. No quiso aferrarse a lo que Él era. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos salvos, amados. Él renunció, se vació. Por eso Pablo al principio dice, seamos como el sentir que tuvo Cristo. Veamos lo que hizo Cristo, cómo se vació de todo y no se aferró, se hizo hombre, amado. Se hizo hombre, si es el milagro más grande, que siendo rey se humilló. Amada iglesia, se humilló a través del vaciamiento. Dios nos va a tratar y nos va a procesar si nosotros nos vaciamos. Si nosotros vaciamos todo lo malo que tenemos, si nosotros vaciamos todo lo que tenemos, Dios nos va a llenar. Y de otra cosa, Dios nos va a llenar su Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe? Mire lo que dice en Lucas 22, 42. Lucas 22, versículo 42. Diciendo, esto es el Señor en Getsemaní. Padre, si quieres que esta copa pase de mí, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Mira el siguiente versículo. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amada iglesia, imagínese, estamos hablando del Señor, pero Él se vació ahí en Getsemaní, se vació toda su deidad para ser hombre. Porque, amado, el mundo sabe lo que dice. Bueno, si el Señor murió y aceptó así porque era Dios. Ya, es el pensamiento de la iglesia y es el pensamiento del mundo. Pero es que resulta que el Señor se vació. Amén. El Señor venció las tinieblas como hombre. Sí. No ocupó su deidad para vencer. Por eso nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él pudo vencer, amada iglesia. Amén, así es. Ese es el milagro tremendo. Sí, que amén. Él pudo, la Escritura así lo dice. Miren lo que dice Marcos 14, 33, 34 y 36. Ahí vamos a ver cómo en Marcos capítulo 14, versículos 33, 34 y 36. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos y velad. Hasta la muerte. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y lloró, y si fuese posible pasar de aquel hora. Pero ¿sabe? Cuando el Señor se vació y le dijo, Señor, no sea mi voluntad. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas lo que yo no quiero, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahí el Señor ganó, por eso dice que en la cruz exhibió al enemigo y lo humilló al enemigo. Fue exhibido públicamente. Sí, amén. Porque se vació. Amén. Esa es lo que enseñanza que Dios nos da para vaciarnos. Amén. Esa enseñanza nosotros tenemos que tener. Así es. Cuando nos vaciamos, nos llenamos de otra cosa, amada iglesia. Otro proceso importante. Miren lo que dice Efesios 5, 18. No se embriaguéis con vino, el cual es disolución. Antes más bien sed llenos del Espíritu. Cuando uno es lleno del Espíritu, vacía lo malo, se llena del Espíritu, amado. Esto es igual que una bomba de agua. Se saca lo malo y entra otra cosa buena. Se saca lo malo y se va entrando. Si usted tiene todo lo malo, no puede entrar lo bueno. Queda arriba. Tiene que vaciar. Tenemos que vaciarnos, hermano. Tenemos que vaciar nuestro espíritu, nuestra alma. Tenemos que sacar todo lo malo. Miren lo que dice en Gálatas 5, 18, 22, 23. Y esta estar en el Espíritu produce... Dice, pero sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Eso dice Gálatas 5, 18. 22 y 23 dice lo siguiente. Mas los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. ¿Cierto? 23 dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Ese es el carácter de Cristo, amado Marcelo. Ese es el carácter que nosotros tenemos que demostrar a través del proceso.
el carácter de Cristo. ¿Cuánto tiempo demora esto, amada iglesia Bethesda? La verdad es que esto depende de tres factores, ¿ya? Depende de tres factores que son importantísimos en nuestras vidas. Depende de la fidelidad, la obediencia y el compromiso con el Señor y con nuestros padres. No podemos decir que tenemos obediencia, compromiso y fidelidad a Dios si no lo somos con nuestros padres que estamos mirando, que nos enseñan diariamente. No se puede, amado, no se puede hacer eso. Si cumple con todos estos requisitos que Dios nos da, eso es para que Dios nos haga maduro, amada iglesia. El proceso te madura. El proceso, amado hermano Marcelo, nos hace madurar. Nos hace entender cómo tenemos que tener el carácter de Cristo. Y a través del carácter de Cristo mostrar los frutos del Espíritu que vivimos en Gálatas. Pablo le dice a los Gálatas, cuando ustedes están en la carne, cuando ustedes están en la carne, Gálatas, son fornicarios, adúlteros, homicidas. Miren lo que le dice. En Gálatas 5, 19 al 21, le dice: adúlteros, fornicarios, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Esos son los frutos de la carne. Es el fruto del temperamento. Por eso tenemos que tener el carácter de Cristo y amarrar, desarmar el monstruo, hacerlo al final, que quiere nulo, anulado, matarlo. Dios nos quiere hacer maduro, amada iglesia. Si usted todo el llamado, entendió el llamado, tiene que pasar el proceso. Tenemos que pasar el proceso. Amén. Este proceso nos lleva a madurez. Dios quiere que seamos maduros, que en algún día seamos enviados y demos éxito en el envío. Porque si no estamos procesados, amados, por Cristo, por nuestro Señor, vamos a ser un mal enviado. Vamos a causar daño. Y eso es lo que no quiere ni Dios ni nuestros amados pastores. Cuando uno es maduro, Romanos 8:14. ¿Sabe lo que pasa cuando uno es maduro? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que entienden el llamado, los que han aceptado el proceso, son maduros. Y escuchan una sola voz, la voz de Dios. Pero le vuelvo a insistir. Si usted no escucha la voz de Dios, no crea pretender que va a escuchar la voz de nuestros pastores. Tiene que escuchar la voz de ellos. Sí, no puede decir que escucha la voz de Dios y no solamente escucha la voz de Dios. Qué error más grande y más iglesia, un error gigante. Sí. Segundo, Romanos 12:3. ¿Qué dice? Digo pues, por gracia que me es dada, cada uno cual esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le dio a cada uno, amada iglesia. Amén. El ego, cuando usted no tiene ego, nosotros no tenemos ego, es un signo de madurez, es un signo que usted aceptó el llamado, amada iglesia, es un signo que usted está entendiendo el proceso, es un signo que usted está poniendo y demostrando el carácter de Cristo a través de todas estas cosas que se le ha hablado ahora. Pero también hay algo muy importante. Esto no es así nomás. Hay mucho que el diablo quiere hacer, y son muchos los enemigos que tenemos al llamado, al proceso y a la madurez, amado hermano Marcelo. Amén, así es. Bueno, uno de los enemigos también, hermano Ricardo, acerca de nuestro llamado, Dios tiene un plan. Amén. Para nosotros. Amén. 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 Pero el enemigo también trae un plan para sacarnos en el cumplimiento de nuestro llamado. Así es. Amén. Y sacarnos, ¿por qué? Porque Dios tiene para nuestra vida ese plan. Ahora, Dios siempre va a querer validar tu llamado. Amén. Siempre va a querer validar Dios tu llamado. Amén. Pero también sabemos que el enemigo también quiere invalidar el llamado. Así es. Los enemigos de nuestro llamado quieren invalidar ese plan o llamado. Y este enemigo comienza desde temprano. Amén, sí. Cuando uno comienza el llamado, actualmente empieza a actuar el enemigo. Así es. Y también pone su artimaña. Así es. ¿Y qué es lo que es una artimaña? Es una táctica o técnica para engañar. Amén. Sí. ¿Ya? Exacto. Es una táctica. Y ese plan comienza con un plan secreto. El enemigo empieza a trabajar. Amén. Amén. Y saben, hermano Ricardo y amados hermanos, yo mientras estaba escribiendo me encontré con la escena del joven rico. Partí por eso. Amén. Porque si se da cuenta, el joven rico tuvo un encuentro con el Señor cara a cara en aquel tiempo, y el joven rico le hace una pregunta: ¿cómo podemos heredar el reino, maestro bueno? ¿Cómo podemos heredar el reino de los cielos o la vida eterna? Y Jesús le dice: tú tienes que esto, y el joven rico dice que desde joven yo
he guardado los mandamientos. Pero el Señor va y lo ataca directamente a un área que estaba su problema. Anda y vende todo lo que tiene, tu riqueza, dalo a los pobres, ven y sígame. Hubo un llamado. Sí. Pero dice que el joven rico automáticamente en su corazón se puso triste porque dice que tenía mucha riqueza. Entonces, este joven le dio el valor terrenal que fue más fuerte que el llamado celestial. Amén. Amén. Y ese fue la raíz del problema, que no atendió a ese llamado. Entonces, esto es uno de nuestros enemigos que a veces tenemos, que nuestros corazones a veces están más inclinados por los afanes de este mundo. Está inclinado más por las cosas terrenales que por las cosas celestiales. Le damos más valor a las cosas materiales que a las cosas del reino, de las cosas celestiales. Amén. Amén. Y bueno, esa historia la pueden encontrar ustedes en Lucas 18, 22, 23. Ahí está esa escena donde Jesús habla con este joven rico. El afán también trae un desenfoque en tu llamado. ¿Por qué? Porque el afán es un anhelo vehemente. Amén. Que muestra mucha pasión, fuerza, energía. Que es algo impulsivo. Y sabe usted que también el afán se puede aludir a consagrar algo terrenal. Como ya sea el trabajo, ya sea esto, sea lo otro. Y como que parece que uno lo consagra, como que lo hace tan más importante que lo de nuestro Señor. Amén. También podía haber también tu pasado. Sí. ¿Por qué? Porque en el pasado tú no te permite avanzar. Cuando una persona está ligada a cosas pasadas, no permite avanzar. El mirar atrás te detiene y a veces te saca de ese llamado. Y todavía sigues ligado a cosas pasadas. Y esas cosas hay que sepultarlas. Así es. Amén. Amén. Mire, lo que dice ahí en Isaías 43, 18, dice esto. 43, 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Amén. Amén. Y aquí yo hago cosas nuevas. Amén. Pronto saldrá a luz. En mi llamado el Señor hizo cosas nuevas. Amén. Y Dios me introdujo en algo nuevo. Amén. 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 También podemos ver también en la historia que teníamos ahí a Moisés, el sentirse indigno. Sí. Amén. Éxodo, si me puede poner Éxodo 3:11, tenemos a Moisés, Éxodo 3:11, si me puede poner 3:11, dice, 3:11 está. Entonces dice, a Moisés respondió a Dios y le dice: ¿quién soy yo para que vaya ante el faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Amén. O sea, ¿quién soy yo? ¿Se ha fijado eso? Pucha, no, yo soy como el más último de la tierra, el más indigno. Sí. Pero Dios nos sacó de esa posición. Y Dios nos puso una posición diferente. Amén. La posición celestial. Amén. Somos de arriba. Amén, así es. Nos dio un nombre, nos dio una identidad. Amén. Somos hijos. Amén. Ya no somos indignos. Amén. Amén. Lo segundo, también la excusa era el de no poder hablar. Ah, sí. ¿Y quién fue quien dijo eso? Jeremías. 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 Dijo: no, Señor, yo soy un niño, no sé hablar. Pero el problema no es que tú seas niño, el problema no es que tú no sepas hablar. Esto es un tema de Dios. Dios te llama. Y Dios pone en ti los recursos. Dios pone en ti la capacitación. Amén. Amén. O sea, que dice que el llamado de Dios viene, de cierta manera, te capacita, como mi hermano hablaba acerca de los procesos, todo. Pero es Dios el que se hace cargo de ese trabajo. Así es. ¿Me entiendes? Porque si fuese así, quizás nadie estaría calificado. Amén. Nadie estaría calificado. Amén. Amén. Entonces, amada iglesia, no persista en menoscabar, en menospreciar, en querer herir y tratar de destruir el ánimo y la veracidad en tu llamado y visión. Amén. No lo permita. No permita que la incredulidad te frene tu llamado. No ponga excusa de sentirte inferior, de sentirse que a lo mejor jóvenes, eres muy jóvenes. Porque Dios llamó a un Jeremías siendo joven. Sí. Amén. La excusa de trasfondo familiar. Jueces 6:15. Si me lo puedes poner, por favor, Anet. A ver, yo lo tengo acá. A ver, 6:15. Entonces dice, le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué yo salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases
y yo el menor en la casa de mi padre. Y Dios estaba haciendo un llamado a Gedeón, pero él estaba poniendo toda esa excusa delante de él. Entonces, todo esto lo que estamos leyendo se convierte en el fondo enemigos que Satanás también trabaja en cada área. En tu pasado se mete el enemigo, en sentirte indigno se te mete el enemigo, en la incredulidad es algo terrible, se te mete también. El poner excusas como yo no sé hablar, el sentirte inferior, el tratar de huir, ¿sabes que yo lo consideré también como un enemigo? Porque Jonás fue llamado a entregar un mensaje. Amén. ¿Cierto? Amén, sí, por supuesto. Fue un mensaje que Dios lo llamó a Jonás a proclamar o a pregonar palabras sobre Nínive. Pero dice que Jonás huyó rápidamente, o sea, se alejó precipitadamente, o sea, se alejó. ¿Me entiendes? Entonces, todos esos puntos que le he nombrado se convierten en el fondo enemigos en nuestros llamados. Amén. El que tú le des más valor a las cosas terrenales también es un pésimo enemigo para el llamado. Amén. Sí, amén. Hermano Marcelo, lo que usted dice, amada iglesia, es muy cierto. O sea, siempre vamos a tener enemigos, siempre. En cualquier ámbito que nosotros nos desarrollemos vamos a tener algún enemigo. Y sobre todo en el ámbito espiritual, amada iglesia, nosotros siempre vamos a tener enemigos. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, es morir al carácter humano. Morir al carácter. Dios a través del proceso nos va a hacer morir a ese carácter. Y nosotros tenemos que adquirir el carácter de Cristo. Nosotros tenemos que adquirir el carácter de Dios. Nosotros tenemos que estar en el proceso maduros para entender cómo Dios nos quiere hacer el llamado y en qué vamos enfocados. Amén. Nosotros hablamos del llamado, ¿cierto? Del proceso. Tenemos que tener ese proceso para ser enviados. Amada iglesia IMC Bethesda, nuestro pastor siempre nos insiste, nuestros pastores, tenemos que acelerar el paso. Amada iglesia, vuelvo y no quiero ser majadero, repetitivo, estamos en un tiempo escatológico, estamos en un tiempo apocalíptico, como se podría llamar, estamos al final de los tiempos. Pablo le dice a Timoteo, el final, los hombres postreros, el 2020, van a ser así los hombres, y no necesariamente los hombres que no tienen a Dios, también los que algún día conocieron a Dios. Y sabe que en la Organización Mundial de los Estados Americanos la ONU hizo un catastro con respecto al año 2020, a lo que va corrido desde enero hasta ahora el 2020. El año 2020 es el año más violento de la historia de la humanidad que se tenga registro. Wow. Más que la Primera Guerra Mundial, más que la Segunda Guerra Mundial, más que la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, en fin, todas las guerras que han habido, las guerras napoleónicas que Napoleón conquistó casi toda Europa, igual que Hitler. El año 2020 ha sido, en lo que va a 6 meses, ha sido el año más violento de la humanidad. ¿Por qué? Porque el carácter del mundo está predominando, el carácter del diablo está predominando, el temperamento satánico, y ese nosotros tenemos que borrar. Quiero volver a Gálatas 5:22 para hacer una reflexión. Amada iglesia, que usted está ahí. Esto no se nos puede olvidar. Mire, entre lo que Pablo le dice a Timoteo, de los hombres que vendrán en los postreros días con el carácter y los frutos de la carne, son 30 maldiciones. 30, más de 30, de cosas que nos perjudican. Son más de 30 maldiciones que nosotros podemos manifestar si no tenemos el carácter de Cristo, si no dejamos que Dios nos procese. Y mire los que son del fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, ¿cierto? No son... Imagínense la fe, ¿cierto? Mansedumbre, templanza, contra las cuales no hay maldición. Esos 9 sacan la maldición de los 30 manifestaciones del carácter y del temperamento humano. Amada iglesia Bethesda, esta palabra tiene que insertarse en su corazón. Esta palabra tiene que insertarse y usted tiene que hacer un catastro con estas más de 30 maldiciones que salen en Gálatas, los frutos de la carne, y en 2 Timoteo 3, del 2 al 4, y ver en qué estamos mal. Yo tengo que ver si tengo algo de esto. Si tengo algo de esto, no puedo ser enviado. Tengo que decir, Señor, necesito el proceso. Pastora, pastor, usted que me conoce, ¿qué me falta en el proceso? Tenemos que tener esa confianza. Tenemos que ver y guiarnos por la voz profética de la casa. Yo, amada iglesia Bethesda, le mando un saludo gigante, un amor entrañable
Yo a mi pastor que está viéndonos, aseguro desde la cuarta región, a nuestros amados, un abrazo gigante. Ahora nosotros vamos a orar, vamos a terminar esta enseñanza sabiendo que esta enseñanza va a ser, valga la redundancia, estará en su corazón, estará en su hogar y también estará plasmada en un cuaderno, un libro, una tablet, una laptop, o donde usted quiera ingresar, amada iglesia. Vamos a orar, vamos a dar unos minutos para que usted mande algún saludo, para poder saludar a través de la alabanza, hermano Marcelo. Amén, mire. Bueno, tenemos a nuestra hermana Carola Cáceres. Un gran abrazo, bendiciones. Amén. Nuestra hermana Bernarda Cáceres. Bendiciones, amada hermana. Bueno, tenemos a nuestro hermano José Fuente. Bendiciones, amén. José. Tenemos a nuestra hermana Yadna haciendo un saludo con un perrito ahí. Ahí está. Saludo. Amén. Bueno, siempre esperamos que se vayan conectando y compartan estos enlaces. Amén. Amén. Dando gracias al Padre, creo que igual este tema igual tiene que a nosotros despertarnos y hacernos un remesón espiritual porque el tiempo de Dios, sabemos que el caído de Dios es perfecto, pero también Dios va a cumplir su palabra. Amén. Y es algo que no podemos evitar. La venida de Cristo no se puede evitar. Amén. Así que nosotros vamos a estar orando, vamos a ir a un tema musical, una alabanza de adoración. Y me gustaría ahí en pantalla, sale en pantalla, tenemos el teléfono, el WhatsApp de la iglesia. Amén. Amados, vayan compartiendo esta información, escríbanos a través del WhatsApp de la iglesia y pongan ahí sus peticiones, para estar orando por sus peticiones, alguna necesidad. Si usted tiene una necesidad y necesita que oremos por esa necesidad, usted escríbala ahí en ese WhatsApp. Ese WhatsApp se abrió especialmente para la iglesia y para todos los que realmente necesiten oración, aquellos que se conecten o aquellos que estén viendo estos programas, ustedes conectados con IMC Bethesda, quizás de otros lugares, de otra ciudad, de otro pueblo, usted ahí escríbanos. Ahí en ese WhatsApp usted puede escribir todo lo que es sus peticiones, alguna que necesita a lo mejor una palabra. Ahí estamos dispuestos a servirle. Amén. Amén. Amada iglesia, bendiciones. No se olvide, el día martes está la oración, ¿cierto? La palabra poderosa de nuestra pastora de la oración. Cómo nos está enseñando nuevamente, porque eso es la virtud de los pastores, la paciencia, es un fruto del Espíritu, porque paciencia han tenido para enseñarnos muchas veces hasta que vamos a aprender, amados. Porque si Dios nos habla muchas veces del mismo tema es porque tenemos que aprenderlo, todos me incluyo. Entonces, el martes acuérdese la oración poderosa y cómo tenemos que orar. El domingo van a estar nuestros pastores. Bueno, este domingo estará nuestra amada pastora con alguien más, posiblemente, o algún invitado, no lo sabemos todavía, pero sí tiene que estar conectado a las 18 horas el día domingo, el día martes a las 20 horas y el día jueves. También vamos a estar insistiendo y hablando también de más cosas del llamado, del envío, en fin, del proceso. Hay más procesos, hay que tenemos que tener claro del envío también, amado. Entonces acuérdense, martes 20 horas, jueves 20 horas, domingo 18 horas. Amén. Ahora vamos a orar, hermano Marcelo. Hermano Marcelo se quiere ganar la bendición, se quiso ganar la bendición, esa es la actitud. Así que vamos a orar, amada iglesia. Amén. Oramos al Padre. Amén. Precioso Dios, Espíritu Santo, en esta hora de la noche te adoramos, amén. Damos gracias. Así es. Porque tú eres bueno en gran manera. Amén. Así es, Señor, gracias porque tú nos llamaste. Así gracias, es. Señor, porque tú nos escogiste. Así gracias, es, papá, porque usted nos guardó. Así Señor, es. y nos escogiste desde el vientre de nuestra madre. Amén. Tú ahí ya nos conocías. Amén, así es. Padre, en esta hora oramos, Padre, por cada hermano, por cada hermana, Padre. Oramos en esta hora, Espíritu Santo, para que el llamado que tienen, el llamado en general de la iglesia permanezca activo, permanezca fielmente a ti, Padre, en estos tiempos difíciles. Que en estos tiempos difíciles, Padre, tengamos la capacidad, Padre, de poder, aleluya, comenzar a avanzar, Padre. Así es, Padre amado. Espíritu Santo, Señor, queremos sacar de nuestra vida el pasado. Amén. Porque el pasado nos frena. Así porque es. el pasado nos liga. Amén. Y no nos permite avanzar. Así es. Señor, queremos quitar la incredulidad de nosotros, la indignidad.
el sentirnos inferior, Espíritu Santo. Amén. No queremos que nuestros corazones se inclinen por lo terrenal, por lo material, más que las cosas tuyas. Espíritu Amén. Santo, ven a revelar, ven a abrir el entendimiento de tu pueblo. Amén. Ven a abrir este entendimiento de esta enseñanza acerca del llamado, que no pase, Señor, desapercibido. Amén. Espíritu Santo, en esta hora oramos por todos aquellos que están ahí en su casa con este programa, y los que Amén. nos han conectado, Padre, también le bendecimos. Padre, le bendecimos donde estén, Espíritu Santo. Amén. Ahí, Dios mío, sean bendecidos. Ahí se han tocado de tu Espíritu. Ahí se han tocado, Padre. Oramos, Padre, para que tu iglesia se mantenga firme en esto. Tu iglesia, Padre, pueda tener el conocimiento, la revelación acerca de su llamado. Amén, Padre, acerca, Dios mío, de los propósitos que tú tienes. Amén. Acerca del plan tuyo sobre tu. Amén, así es. Porque usted viene a buscar una iglesia santa. Amén. Usted viene a tomar una iglesia guardada. Amén, Una así iglesia es. que no se contaminó. Amén. Una iglesia que se apartó de este mundo, Padre. Amén, así es. Y no queremos en este tiempo ser hallados, aleluya, Señor, envuelto en cosas de este mundo, Padre. Amén, así es, Padre amado. Señor, ven a revelar ese llamado. Así es. Ven a revelar, Espíritu Santo, ese llamado. Ven a revelar Amén. ese propósito en cada Amén. uno. Revélalo, Señor, en tus hijos, en tus hijas, Padre. Amén, así es. Porque muchos sé que se preguntan y se cuestionan muchas veces cuál es su llamado, qué es lo que voy a hacer. Así es, Padre. Sabemos que esta temporada, este tiempo va a pasar. Amén. Sí, Cuando volvamos a congregarnos, Padre, Señor, cuando volvamos a reunirnos, Padre, sea, Dios mío, un despertar fuerte, Espíritu Santo, en nosotros, con un hambre y una sed por ti, un hambre y una sed, Padre, por buscar cada día más de ti. Amén, así es. Señor, bendecimos, Padre, bendecimos, papá, bendecimos a cada hijo tuyo, a cada hijo tuyo. Bendecimos a los hermanos de Bethesda. Amén. Oh, aleluya. También bendecimos, papá, aquellos hermanos ancianos, Padre. Guárdalos en este tiempo, Espíritu Santo, guárdalo. Guárdalo de todo virus, de toda enfermedad, Padre. Amén. Señor, bendecimos, papá, a cada uno. Amén. Bendecimos a nuestros pastores, Dios mío, nuestro pastor Feli, donde está, lo bendecimos. Así es. Bendecimos a nuestra pastora Esther, donde está Amén. ahí en su casa, la bendecimos, Padre. Bendigo a cada servidor. Bendigo a cada servidor en esta hora, les bendigo. Porque ellos han tomado el llamado. Porque han permanecido fiel a tu obra. Amén. Afirmamos nuestros pasos en ti. Amén, así es. A través de esta enseñanza se afirme nuestro llamado, Amén, nuestra así es. vocación. Para avanzar, Dios mío, a tu propósito aún más. Amén. Para cumplir, Dios mío, en esta tierra lo que tú nos llamas a hacer. Amén, así es. Y sé que tú traerás un despertar en cada uno de nosotros. Amén, Sé que tú así revelarás el llamado a cada uno de nosotros, Espíritu Amén. Santo. Así es. Porque el que llama es Dios. El llamado vino de arriba. Amén. No llamó el hombre. Así es, Padre. Así que te damos Así es. gracias en esta hora, Espíritu Así es. Santo. Te damos gracias, aleluya. Amén, así es. Gracias por todos aquellos que se conectaron. Amén. Bendecimos. Aleluya. Así es, Dios mío, bendito, poderoso. Ay, corre, pray. Así es, Dios mío. Aleluya, Espíritu Santo. Ahí toca, Espíritu Santo, los que están ahí, Señor, en sus hogares. Así es, Dios mío, bendito, poderoso, santo. Oh, maravilloso, Espíritu Padre, Santo, aleluya. bendecimos a Diana, Así Zarate, es. Amén. Kaori Amén. Vázquez, la bendecimos, Mercedes Amén. Leiva, bendecimos, Ruth, Amén, a así nuestra es. hermana Ruth, Amén, así es, Padre. a nuestro hermano Cristian Fernández, lo bendecimos, Amén, papá. así, oramos por ellos, papá. Ahí por ellos, Padre, sean bendecidos, sean Amén. tocados por el poder de tu Espíritu Amén. Santo, Espíritu sean Santo. tocados por tu presencia, sean tocados, Padre, por tu Amén, palabra así ahí, es. Espíritu Santo, en esta hora. Amén, Dios mío, bendito. Oh Dios poderoso. Espíritu, resguárdales en este tiempo, Amén, así es, Padre. porque nuestra confianza está puesta en ti. Amén. Así Y es. nuestra seguridad está puesta en ti. Así es. Déjame decirte que Dios te llamó. Amén. No te llamó el hombre. Amén. Dios te llamó. Y Él va a cumplir su propósito y su plan en Amén, ti. así es.
Así como el salmista decía, cumplirá tu propósito en mí. Así es. Así que te damos gracias en esta hora por este tiempo. Y también queremos, amado, que usted se pueda suscribir a nuestro canal de YouTube, a Iglesia, o sea, Iglesia Bethesda Maipú. Amén. Inscríbase ahí porque en el canal YouTube están toda esta grabación y todos los mensajes que se está dando está siendo pasado a este canal. Suscríbase a YouTube. Gracias, un abrazo muy grande a cada uno que se conectó en esta transmisión. Recordarle que este domingo nuestra pastora va a estar aquí también en la sala de estudio, llevando el culto a las 6 de la tarde. 6 de la tarde comienza la reunión. Amén, para que usted ya se vaya preparando. Yo sé que en esto tenemos que formar hábitos, porque es algo nuevo. Sí, por supuesto. ¿Sí o no? Sí, porque de repente a veces como que no... Tenemos que entrar también a tener el mismo compromiso cuando venimos acá a la iglesia. Amén, así Amén. es. Amén. Así que le damos un cariñoso abrazo, muchas bendiciones a todos, muchas bendiciones. Sábado 20 también tenemos evangelismo a través también de IMC Bethesda. Acá se va a estar transmitiendo lo que es evangelismo. Nuestro hermano Marco, nuestro hermano José. Nuestro hermano Marco y nuestro hermano José van a estar llevando el programa de evangelismo. Sí, invite usted a alguien que no sea de la iglesia, compartamos invitación, ¿no es cierto, hermano Marcelo? Para que nos vean personas que realmente no conocen a Cristo, o por lo menos estén interesadas y estén pendientes, porque el mensaje evangelístico es para el que no conoce a Cristo. Amén. Amén. Es para el que no sabe de Dios, y Dios lo va a rescatar mediante este evangelismo. Amén. Amado hermano Marcelo, un gusto haber estado compartiendo con usted, un gusto haber compartido con usted, Iglesia Bethesda, muchas bendiciones, un abrazo en la distancia, un abrazo, pastor, un abrazo, pastor amado, un abrazo en la distancia. Si logra la señal allá en Serena, ahí un abrazo, pastor, lo vamos a esperarlo con los brazos bien abiertos. Lo esperamos, pastor, y bueno, como dice usted, que el Señor le bendiga.